Bien, vamos a seguir entonces con la presión arterial y el dolor. Ya acá en la presión arterial, ¿cierto? Ya estamos buscando, ya ocupando instrumentos, ¿cierto? En en el pulso ocupamos, ¿cierto? Un fonendoscopio para tomar, ¿cierto? El pulso central. En respiración necesitamos un saturómetro, ¿cierto? De oxígeno. Ya en la temperatura estamos buscando, ¿cierto? Ya un instrumento para medirla, no podemos medirla, ¿cierto? Eh, sin este instrumento. Y para la presión arterial también, ¿cierto? Vamos a necesitar entonces em, conseguir, ¿cierto? El esfigmomanómetro, que es un aparato, ¿cierto? Que mide entonces la presión que ejerce, ¿cierto? La sangre dentro de las arterias. Y para el dolor, ¿cierto? También vamos a necesitar, ¿cierto? Eh, un instrumento para cuantificar el dolor. Bien, como presión arterial, vamos entonces a definir como la fuerza que ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. ¿Ya? Acá tenemos la figura de una arteria, ¿cierto? Se ven claramente las capas del vaso sanguíneo, ¿cierto? Las tres capas que la conforman, y por dentro entonces eh, va circulando la sangre. Cuando este lumen de la arteria, ¿cierto? Se hace, se engrosa, ya porque se adhieren ateromas, ya la presión que hay acá aumenta, ya. Entonces se expresa a través de diferentes técnicas de medición como la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la Profe, presión arterial media. Dígame. es que no se ve bien. ¿Puede poner en pantalla grande? Está en pantalla grande. No, se ve como todas las otras diapos que vienen. Sí, Sí. qué raro. A ver, Creo que ahí sale usar presentación con diapositivas. Puede que si aprieta ahí se arregle.
Profe, ahí sí se ve bien. Ahora sí. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, ya decía, ¿cierto?, que la presión arterial es la fuerza que ejerce, ¿cierto?, la sangre contra la pared de la arteria. Y vamos a distinguir, ¿cierto?, tres presiones. Una presión arterial sistólica, ¿cierto?, que es la presión, ¿cierto?, que cuando sale, ¿cierto?, la sangre desde el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y la presión arterial diastólica cuando el ventrículo entra en reposo, y la presión arterial media. Esos tres, ¿cierto?, son los valores que nosotros vamos a trabajar. Los tres valores, ¿cierto?, los tenemos que tener siempre presente para, ¿cierto?, poder saber qué es lo que está pasando con el paciente. El valor normal de la presión, ya en esta diapositiva, corresponde a los valores que usamos en Chile, ya que lo da, ¿cierto?, la guía clínica de hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 a más años, ¿ya? Estos son los valores con los cuales vamos a trabajar. Existen tres valores, ¿cierto?, que debido a la gran cantidad de hipertensos que hay en Chile, el 35% y un poco más, ¿cierto?, de la presión de los habitantes de Chile son hipertensos. Así que el Ministerio de Salud, ¿cierto?, hizo una modificación con respecto, ¿cierto?, al valor normal, ¿ya? Y así entonces pesquisar, ¿cierto?, a los probables pacientes o a los pacientes que están en riesgo para no convertirlos en hipertensos. Ustedes saben que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es silenciosa una vez que se instala sin dar mayores síntomas, ¿cierto?, o signos, y cuando ya se instala ya no hay vuelta atrás. Entonces, lo que vamos a conseguir, vamos a tener tres valores, ¿cierto?, normales. El valor óptimo, ¿cierto?, es cuando la presión sistólica es menor a 120 grados, a 120 milímetros de mercurio, perdón, y la diastólica es menor a 80 milímetros de mercurio. Esa es la presión, ¿cierto?, que ustedes todos debieran tener, ¿ya? Debieran tener presión óptima, son todos jóvenes y sanos. La normal es de 120 a 129 milímetros de mercurio y la diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. La normal alta, la persona que está en riesgo, ¿cierto?, está entre 130 y 139 milímetros de mercurio, y la diastólica 85 a 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente ya tiene 140 a 159, ¿cierto?, milímetros de mercurio sistólica y 90, 99 diastólica, ¿cierto?, ya entramos a una hipertensión. Y la hipertensión, ¿cierto?, tiene 3 grados, 1, 2 y 3. Ahora, hay situaciones puntuales, ya, que el paciente puede tener, ¿cierto?, mayor a 140 y menor a 90 la diastólica, ¿ya? Y se considera entonces con una hipertensión sistólica aislada. Entonces, cuando vayamos nosotros, este cuadro, ¿cierto?, lo tienen que tener a mano. Sí tienen que saber, ¿cierto?, el valor normal con el cual vamos a trabajar y saber quién está en riesgo, ¿ya? Y sobre estos valores, ¿cierto?, el paciente ya se considera, ¿cierto?, con algún grado de hipertensión. ¿Cómo tomamos estos? Yo voy a pasar rápido estas diapositivas, ¿cierto?, porque quiero que es cómo se toma la presión arterial, ¿cierto?, cómo se controla en forma muy general, ¿ya? Porque esto lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Ya? Esto lo tenemos que trabajar en el laboratorio.
es muy difícil, ¿cierto? Que a veces no se entiende o no está claro. Primero contarle que el esfigmomanómetro de mercurio es el instrumento estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es el único instrumento que da en el mundo, es el único instrumento que da una presión certera, ya una presión arterial certera. No hay otro instrumento, ¿cierto?, que lo pueda reemplazar hoy día, a pesar de toda la tecnología que hay. Todos los aparatos de presión que son digitales se calibran con este, ¿ya? Entonces, por esto todavía, ¿cierto?, se sigue usando este aparato de presión. Este está, por un lado, está recomendado como el instrumento estándar, y por otro lado, ¿cierto?, lo malo que este instrumento, ¿cierto?, no se usa porque tiene columna de mercurio, y el mercurio, ustedes saben que está prohibido, ¿cierto?, también por la OMS, como, porque es muy tóxico. Entonces, este aparato, ¿cierto?, viene siempre con un envase, ¿ya? Porque viene protegido, ¿cierto?, el instrumento, que es de vidrio y que es fácil que se rompa. Y dentro de este aparato, ¿cierto?, que viene graduado, viene una columna, ¿cierto?, un capilar por el cual se desplaza el mercurio, dependiendo, ¿cierto?, de la fuerza que se ejerce en el mango. Trae también, ¿cierto?, dos conexiones, una para el mango, ¿cierto?, y el mango trae entonces esta conexión, la vamos a ver detenidamente, que tiene una pera, ¿cierto?, de insuflación. Y necesitamos, ¿cierto?, un fonendoscopio para escuchar los ruidos, ¿cierto?, que se producen cuando nosotros, ¿cierto?, suspendemos el flujo de sangre a través de una arteria. Bien. El fonendoscopio, ¿cierto?, que se utiliza para auscultar los ruidos, ¿cierto?, dentro de la cavidad torácica, y también, ¿cierto?, para escuchar los ruidos en lo que pasa, ¿cierto?, en las arterias. Está constituido por una caja de resonancia, ya que es esta. Esta caja de resonancia tiene un diafragma que me permite, ¿cierto?, poner por la piel, ¿cierto?, por cerca donde pasa una arteria, y dos auriculares que tienen dos olivas, ¿cierto?, y los tubos de conexión. El largo que debe tener, ¿cierto?, este fonendo no tiene que ser más de 30 centímetros de largo, porque si no, ¿cierto?, el espacio muerto aumenta y van a escuchar menos ruido. Hay dos tipos de diafragma, ¿cierto? Uno que es forma de cápsula y puedes auscultar por este lado de este diafragma, o por el reverso también. Y otro que es plano, ya tiene solamente esta parte. Los dos, ¿cierto?, son útiles para nuestro trabajo. La posición, ¿cierto?, de la cápsula ya es correcto, y se fijan, ¿cierto?, es el sentido, ¿ya? Esta cápsula se puede abrir o cerrar, ya tiene un clic. Entonces, cuando está esta situación, está correcto; cuando está hacia arriba, ¿cierto?, está incorrecto. Eso lo vamos a ver después en el laboratorio. Hay diferentes tipos de cápsulas del fonendoscopio. Importante, ¿cierto?, al usar el fonendoscopio, la posición, ¿cierto?, de las olivas o de los auriculares, ¿cierto?, tiene que ir hacia el conducto auditivo, ¿ya? Entonces las olivas tienen que estar hacia adelante. A veces, ¿cierto?, las ponemos hacia atrás, obviamente que se dificulta entonces escuchar los ruidos.
hay algunos errores, ¿cierto?, que se cometen con respecto al manejo. Esto es con respecto, sí, al procedimiento en sí. A veces hay dudas con respecto a las cifras obtenidas, perdón, y se tiende, ¿cierto?, a aproximar, porque la columna de mercurio, ¿cierto?, es milimétrica, y a veces, ¿cierto?, uno tiende a aproximar alguna cifra. Cuando uno tiene duda, tiene que repetir el procedimiento. La medición debe llevarse a cabo con una persona sentada, ¿cierto?, o en decúbito, para asegurarse de que el brazo esté situado a la altura del corazón. También, ¿cierto?, la ansiedad puede alterar los resultados, lo mismo que el pulso, ¿cierto?, y la respiración. Y el esfigmomanómetro, ¿cierto?, el manguito debe estar adaptado a las características del paciente, y vamos a ver, ¿cierto?, que hay manguitos de acuerdo al diámetro del paciente. El brazo, ¿cierto?, tiene diferentes diámetros dependiendo de la contextura del paciente, y debemos adecuar entonces los manguitos según la edad. Y vamos a tener, ¿cierto?, que según edad hay para neonatos, para niños menor de 1 año, ¿cierto?, para lactantes, para preescolares y para, ¿cierto?, adultos. Y también, ¿cierto?, para brazos de personas obesas. Importante, ¿cierto?, que se coloque el manguito en la mitad, ¿cierto?, del brazo, y para medir, ¿cierto?, el diámetro, porque el mango tiene un largo y un ancho. Entonces hay que tomar algunas medidas del brazo, ¿ya? Tanto el largo como el ancho, ¿cierto?, para ubicar, ¿cierto?, el brazalete o el mango, ¿cierto?, adecuado al brazo del paciente. Si no ocupamos el brazalete adecuado al diámetro del paciente, nos va a dar entonces presiones que no corresponden. Cuando el manguito, ¿cierto?, no tenemos el manguito adecuado, podemos ocupar el antebrazo. Y en vez de ocupar, ¿cierto?, la arteria braquial, vamos a ocupar entonces la arteria radial para ocultar, ¿cierto?, los sonidos. O cuando hay un paciente, ¿cierto?, en que tiene los brazos imposibilitados de medir la presión arterial, la podemos hacer en el muslo, ¿cierto?, colocando entonces el fonendo en la arteria poplitea. ¿Se buscaron los pulsos ayer? ¿Alguien palpó sus pulsos? Profe, del cuello y las muñecas nomás, los otros no los encontré. Para que vean lo difícil que es. Sí, es muy difícil encontrarlo. Sí, Además que igual dormí. son los más habituales que uno se palpa, ya son obviamente que el carotidio, ¿cierto? El frontal también, ya acá en la frente uno también lo puede sentir. Y el carotidio, el radial, el braquial, ¿cierto? Porque lo vamos a necesitar para tomar la presión arterial. Y el pedio también es fácil y el tibial posterior también es fácil. El que es más difícil es el popliteo. Y el femoral también es fácil, pero tienen que estar, ¿cierto?, en decúbito dorsal. Si no, no tienen que estar acostaditos, ¿cierto?, de espalda para poderse palpar el inguinal. En los niños usamos harto el inguinal, así es que si hay algún niño en su casa, aprovechen, ¿cierto?, de palpar el femoral. Bien, como antecedente, ¿cierto?, de la técnica de la medición, vamos a decir que la persona, ¿cierto?, tiene que estar sentada o acostada con el brazo, ¿cierto?, despejado, ¿ya? No tiene que tener nada que apriete, ¿cierto?, el brazo.
la altura, ¿cierto? Tiene que estar a la altura del corazón, idealmente debe ser el brazo izquierdo, pero ustedes van a ver que también lo controlamos en el derecho. Y el aparato de presión, ¿cierto? Tiene que estar entonces a la altura ya de los ojos del examinador, ¿ya? Uno deberá estar, ¿cierto? Sentado acá, en este lado, para poder observar, ¿cierto? En la misma posición que está el paciente. Bien, se palpa, ¿cierto? La arteria braquial, ¿ya? Acá está el codo, ¿cierto? Hay un cóndilo, ¿cierto? Y sobre ese huesito, entonces vamos a ir a buscar la arteria braquial. El aparato de presión, ¿cierto? El mango se instala, entonces, se fijan, tiene que quedar a 2 traveses de dedo sobre el pliegue del codo, ¿ya? Y debe acomodarle, ¿cierto? De acuerdo al diámetro del paciente y debe ocupar 2/3, ¿cierto? Del brazo, de la altura, ¿cierto? Del brazo. ¿Se fijan? Y la columna de mercurio tiene que estar frente a sus ojos. Acá, primero, ¿cierto? Controlamos el pulso, la arteria radial. Vamos a buscar el pulso radial, a palparlo, ¿cierto? Y vamos a insuflar entonces hasta que dejemos de sentir el pulso. Y cuando se deja de sentir el pulso, se marca, ¿cierto? Una presión y esa va a ser su presión sistólica. Colocamos el fonendo sobre la arteria braquial, tiene que estar libre del mango, no tiene que estar debajo, ¿ya? Porque si no estamos aumentando, ¿cierto? La fuerza que ejerce este mango, ¿cierto? Dentro de este mango hay una cámara inflable y nosotros al apretar la perita vamos a insuflar y va a hacer presión sobre la arteria. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace esta cámara de presión? ¿Cierto? Detiene el flujo de sangre. Cuando lo detiene, ¿cierto? Empezamos entonces a soltar de a poquito para empezar a sentir los ruidos de Korokov, ¿ya? Y vamos a ir entonces a decir que el primer ruido es la presión sistólica y cuando dejamos de sentir el ruido va a ser la presión diastólica. ¿Ya? Entonces el manguito, si se fijan, va a estar haciendo presión ya sobre el brazo para ocluir el vaso sanguíneo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando insuflamos, ¿cierto? La cámara de presión que tiene este mango, este brazalete. Dejamos de que la sangre, ¿cierto?, fluya por la arteria braquial. Y después entonces cuando dejamos de apretar, vamos a soltar, ¿cierto? Y cuando el primer flujo de sangre se siente un ruido, esa es la presión sistólica. Después cuando se normaliza, ya no se siente ruido y esa es la presión diastólica. Y vamos a hablar, ¿cierto?, de la presión entonces palpatoria, porque cuando dejamos de sentir el pulso. Aquí se ve claramente, ¿cierto?, la base del aparato, ¿cierto?, de presión, del esfigmomanómetro. Tiene un on y un off para que la barra de mercurio, ¿cierto?, no escurra cuando está cerrado. Y si se fijan, va marcando de 10 en 10, ¿ya? Y cada línea son 2 milímetros de mercurio. Entonces siempre me va a dar, ¿cierto?, presión par, ya 30, 32, ¿cuándo estoy? 32, 34, 36, 38 y 40, ¿ya? Entonces yo no podría decir, ¿cierto?, que ausculté una presión y tenía 95 milímetros de mercurio como sistólica y tenía 63 milímetros de mercurio ya de diastólica,
¿Por qué? Porque el aparato, si estoy midiendo con esto, ¿cierto? Me va a dar siempre números pares. Entonces, el nivel, ¿cierto? Bueno, la presión auscultatoria, el nivel de presión arterial se determina a través de los ruidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir por la arteria braquial. Acuérdense que detuvimos el flujo al soltar la válvula de la pera, ¿cierto?, de insuflación. Los ruidos desaparecen cuando la presión ejercida por el mango es menor a la presión dentro de la arteria. Ya, ahí está. ¿Profe? Entonces, dígame. Hay una compañera en la sala de espera. Oh, ya a esta hora. Vamos, Dijo que se le había salido. se había arrancado la Francisca. Ok. Entonces, se fijan la posición, el mango del paciente, el paciente sentado con el brazo a la altura del corazón, ¿cierto? Y está entonces el examinador con el aparato, ¿cierto?, frente a sus ojos. Ahora, también hay situaciones que tomamos la presión, ¿cierto?, de pie, y la presión, ¿cierto?, aumenta. La hipotensión ortostática es definida por el descenso de la presión arterial cuando el paciente cambia de posición supina a bipedestación. Si el paciente se para muy rápido, ¿cierto?, la presión arterial, ¿cierto?, al cambio de posición disminuye. Por eso cuando uno, ¿cierto?, le pide al paciente que se pare, cuando ha permanecido mucho tiempo de pie, hay que hacerlo con calma. Y esta disminución puede ser de unos 20 milímetros de mercurio, tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. Hay que tener cuidado porque el paciente, ¿cierto?, se puede caer. Lo que nosotros escuchamos son los ruidos de Korokov. Es para que ustedes sepan nomás, ¿cierto?, que estos son los ruidos que vamos a escuchar cuando, ¿cierto?, soltamos, ¿cierto?, la presión que estamos ejerciendo sobre la arteria. La fase 1, el primer ruido, ¿cierto?, es lo que se escucha cuando se suelta la válvula y corresponde entonces a la presión sistólica. Después se escucha un murmullo durante la compresión del manguito y en la fase 3 los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su intensidad. En la fase 4 hay un claro ensordecimiento del ruido y en la fase 5 es el último ruido escuchado después del cual todo ruido desaparece. Y cuando desaparece el ruido sería la presión diastólica, ¿cierto?, en el adulto. Fíjense todas las cosas que debemos escuchar cuando estamos auscultando la arteria braquial. No es fácil tomar la presión arterial. Nos cuesta mucho. Tenemos que estar en una habitación sin ruido, ya porque con el fonendoscopio la cápsula, ¿cierto?, absorbe todos los ruidos que hayan, ¿cierto?, cercanos. Esto requiere habilidad, ¿cierto? Si alguien tiene algún aparato de presión en su casa, y para ir, ¿cierto?, distinguiendo las diferentes etapas por las cuales va pasando el ruido. En los niños, ¿cierto?, el ruido desaparece en la fase 4. Acá se deja de escuchar el ruido. Por lo tanto, ¿cierto? El ruido se escucha hasta llegar a 0. Por lo tanto, cuando en la fase ya disminuye la intensidad, consideramos compresión diastólica. El ruido se escucha hasta llegar a 0. Nunca desaparece. Entonces, como les decía, si hay alguno de ustedes que tiene aparato de presión, empiece a afinar, ¿cierto?, el oído. Pero recuerden que cada vez que nosotros detenemos, ¿cierto?, o sea, insuflamos, estamos haciendo como un torniquete en el brazo. Así que tienen que dejar, ¿cierto?, descansar el brazo entre una medición y otra.
Esto es la presión, ya dije, se identifica, ¿cierto?, los dos primeros latidos consecutivos. En la fase 1 de Korokov es la presión sistólica y la presión diastólica en la fase 4, ¿cierto?, en niños y en algunos embarazadas por la cesación de ruido. Fase 5 en los adultos. Ya. ¿Cómo se registran las presiones sistólicas y diastólicas? Hay que registrar los dos números, el mayor y el menor que ustedes ocultaron. Cuando se está ocupando, ¿cierto?, el esfigmomanómetro de mercurio, se deben registrar siempre números pares, por lo que les comentaba, ¿cierto?, que la columna de mercurio va con números pares. Y hay que registrar el brazo en que se efectuó la medición. Hay que un ejemplo, 138, ¿cierto?, sistólica con 92 diastólica, brazo derecho. Espere a 1 a 2 minutos antes de una nueva medición en el mismo brazo para permitir la salida de sangre, ¿cierto?, atrapada en las venas. Acuérdense lo que dije, ¿cierto?, que uno está ejerciendo presión y es como si tener un torniquete, ¿cierto?, en el brazo. Por lo tanto, hay que dejar, ¿cierto?, un espacio para que la sangre retome, ¿cierto?, la circulación. Hay algunas dificultades que uno tiene, ¿cierto?, al auscultar la presión, y acá el primer problema es el agujero auscultatorio. Esto generalmente se produce en los pacientes hipertensos, que el ruido desaparece, ¿cierto?, en la fase 1. Se produce una ventana entre la fase 1 y la fase 2, y si uno no tiene la precaución de, de, de tomar la presión arterial como corresponde, puede tomar la fase 2 como fase 1. Se produce un vacío, ¿cierto?, entre la fase 1 y la fase 2 de aproximadamente de 40 a 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y entonces tendríamos un error al no considerar esta fase. Y esto se produce, ¿cierto?, que el nivel de presión sistólica es más real, es más que el real, y que el nivel de presión diastólico es más alto que el real. Ya decía esto, ¿cierto?, que en algunas personas los ruidos de Korokov son audibles hasta que la presión del manguito cae en cero. En los niños y en los pacientes que sufren insuficiencia aórtica acentuada, ¿cierto?, con una gran vasodilatación. Y en estos casos hay que utilizar la fase 4 como indicador de la presión arterial diastólica. Y entonces la presión se registra, ¿cierto?, sistólica, diastólica y el cero. Quiere decir, ¿cierto?, que la fase, que el ruido de Korokov se siente, ¿cierto?, hasta el cero. Hay algunas variables que pueden interferir en la medición de la presión arterial: el ambiente, el examinador, el examinado, el instrumento y la técnica. Acá, ¿cierto?, tenemos que ser bien habilidosos en el control de la presión arterial, porque, ¿cierto?, todos estos factores van a influir, ¿cierto?, para que yo entregue una presión arterial sistólica o una presión arterial, ¿cierto?, sistólica y diastólica correcta. El ambiente tiene que ser un lugar tranquilo, libre de ruidos. El examinado debe estar sentado por lo menos 5 minutos antes de la medición y tiene que estar a una temperatura ambiente ideal, ¿cierto?, porque el frío produce vasoconstricción y el calor, ¿cierto?, produce vasodilatación. Del examinador, ¿cierto?, nosotros tenemos, ¿cierto?, que tener nuestra audición en buenas condiciones, ¿cierto? Cualquier alteración que tengamos en el oído va a interrumpir, ¿cierto?,
no vamos a entregar entonces una presión, ¿cierto?, certera. La visión también, ¿cierto?, tiene que estar, ¿cierto?, correcta. Los que usamos lente, me incluyo, ¿cierto?, tenemos que tener claro esa condición para entregar entonces la correcta medición. Otra cosa, ¿cierto?, el paciente tiene que estar, dijimos ya, descansado. Hay algunos medicamentos, ¿cierto?, que alteran la presión arterial, el café, el cigarro, algunas drogas, ¿cierto? Y todo eso nosotros, el dolor, la ansiedad, todos son factores que alteran la presión arterial. El ejercicio interno, intenso, el haber fumado o haber bebido alcohol, ¿cierto?, media hora antes de controlarse la presión arterial. Ya dije, ¿cierto?, el café, el cigarro, el dolor, el estrés, la urgencia, ¿cierto?, de ir al baño. Ya hay que pedirle al paciente, ¿cierto?, que no tenga, si tiene deseos de ir al baño, ¿cierto?, porque la distensión vesical también me va a alterar la presión. Algunos medicamentos como los inhaladores, los antigripales, antiinflamatorios, antihipertensivos. Si usted hay que preguntar, ¿cierto?, qué medicamento, si toma medicamento el paciente y si toma, cuál de ellos toma, ¿ya? Para tener entonces que saber que todos estos medicamentos, ¿cierto?, afectan entonces, inciden sobre las cifras de la presión. El instrumento el instrumento tiene que estar en buenas condiciones. Ya a veces hay aparatos defectuosos, mal calibrados y la barra de mercurio, ¿cierto? El capilar de la barra de mercurio por donde se desplaza está sucio. Aquí está, ¿cierto?, el aparato de presión, ya lo decíamos, aquí van los números, están graduadas, el capilar está ahí, ¿cierto? Y este tubo cuando está sucio, ¿cierto?, el mercurio no se desplaza fácilmente. El nivel de mercurio tiene que estar en el 0 y no por debajo. Las gomas, ¿cierto? Todas estas gomas se queman, tienen que estar, y se agrietan, tienen que estar, ¿cierto?, en buenas condiciones. La válvula a veces, ¿cierto?, no está bien lubricada. Y el manguito, ¿cierto?, ya les dije que por dentro tiene una cámara de presión y es de goma. Esa cámara, ¿cierto?, tiene que estar en buenas condiciones. Los errores más frecuentes, que el fonendoscopio esté bajo la cámara de presión, por lo tanto, ¿cierto?, la presión que se va a ejercer va a ser mayor para ocluir la arteria. Central mal la cámara del manguito sin comprimir la arteria braquial, usar mangos inadecuados, ¿ya? Miren acá que cómo está la ropa, ¿cierto?, haciendo presión sobre el brazo, ¿cierto?, en la parte superior del brazo. Igual, ¿cierto?, cuando el velcro que tiene el mango, ¿cierto?, no está funcionando, nosotros estamos sujetando, ¿cierto?, el mango y eso tampoco puede ser, tampoco lo puede hacer el paciente. Y a veces, ¿cierto?, se entregan preferencia por dígito terminal. El examinador registra repetidamente presiones que terminan en el mismo número, ¿ya? Y otro error frecuente que se registre como dígito terminal 0 o el 5. Hay también sesgo del examinador, que es frecuente que la persona que mide la presión arterial lea sobre o bajo el nivel real en forma inconsciente, basado en
controles anteriores, ¿ya? O preconcebidas. Por ejemplo, uno cree, ¿cierto?, que el paciente debiera tener la presión más alta, el paciente obeso, cree que la debiera tener más alta que una persona delgada. ¿Ya? Esas son cosas que no es así. Y hay errores sistemáticos por diversas causas. El examinador en repetidas oportunidades comete el mismo error al leer el nivel de presión arterial. Hay diferencias en la concentración mental y especialmente si el entorno es ruidoso. Diferencia significativa en el tiempo empleado en la medición de la presión arterial entre distintos examinadores. Lo que más se demora, ¿cierto?, de controlar los signos vitales es la presión arterial y la temperatura, ¿ya? Porque necesitamos tiempo, tenemos que estar en cierta situación tranquila para poder entonces obtener cifras, ¿cierto?, que son correctas. Bien, yo sé que ¿cómo se llama? La presión arterial es un procedimiento complejo. Ya me interesa que ustedes lean, ¿cierto? Y sepan con qué se controla la presión arterial, cómo se realiza, cuáles son los errores más frecuentes, cuáles son los valores, ¿cierto? Normales, ¿ya? Que manejamos como norma ministerial y, bueno, y describir, ¿cierto?, el aparato que es el que hoy día recomienda la OMS, ¿ya? Eso más que nada, en la técnica misma, ¿cierto?, la vamos a hacer en laboratorio. Esto sí o sí lo tenemos que aprender, ¿cierto?, en presencial. Todo lo que es signo vital. El dolor. El dolor, ¿quién me puede definir lo que es el dolor? No sé, acá. Sí. ¿Ya? ¿Quién me puede definir lo que es el dolor? Una sensación desagradable. Muy bien, una sensación desagradable, ¿cierto?, con la cual nosotros no podemos vivir. Ya es el motivo de consulta más frecuente, ¿cierto?, que hay en las consultas médicas y en los servicios de urgencia. Ya el dolor. Y es por eso que nosotros, ¿cierto?, consultamos entonces. Muy bien, la compañera que dijo, ¿cierto? Es una experiencia personal, privada, por lo tanto es imposible para nosotros con precisión conocer el dolor que padece otra persona. Eso es súper importante. Ya es una sensación personal, individual. Cada uno, ¿cierto?, de nosotros, eh, por ejemplo, siente una cefalea, ¿cierto?, con distinta intensidad y no la podemos, ¿cierto?, medir así tácitamente. Es siempre subjetivo y es lo que el paciente dice que es. Eso es súper importante. Nosotros, ¿cierto?, no podemos hacer juicio con respecto a lo que el paciente dice. Me duele mucho y es lo que ustedes tienen que registrar, ¿cierto? Y lo que considerar para realizar intervenciones. Es siempre subjetivo, pero hay forma, ¿cierto?, de saber cuán subjetivo es, ¿ya? El objetivo, ¿cierto?, nuestro es valorar la intensidad y otras características del dolor en un paciente. Brindar información y apoyo a la persona y a su familia. ¿Ya? Algunas recomendaciones que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, con respecto al dolor, ¿cierto?, cómo manejarlo o cómo disminuirlo, cómo tratarlo y también, ¿cierto?, a su familia.
Entonces nosotros vamos a valorar la intensidad y otras características del dolor, ¿cierto? Que para que nos podamos entender, ¿cierto? Cuánto es lo que el paciente, ¿cierto? Tiene realmente cuánto dolor tiene, ¿ya? O cuánto expresa. La escala de valoración del dolor es un instrumento que se usa para describir la intensidad del dolor o qué tanto dolor está sintiendo el paciente. Y para valorar la fiabilidad de estos métodos terapéuticos y determinar si un método es mejor que otro, es importante utilizar herramientas capaces de cuantificar el dolor. Entonces tenemos escalas subjetivas y escalas objetivas. La escala subjetivo es la escala verbal simple, ¿ya? O la escala numérica, o la escala visual analógica y la escala expresión facial. Nosotros, ¿cierto? Le podemos decir al paciente, preguntarle cuánto duele, ¿cierto? O, ¿cierto? Él me puede decir que es moderado, ya que es intenso, o le duele poco. Hay escalas, ¿cierto? Numéricas en que le puedo decir del 1 al 10 cuánto le duele, o la escala visual analógica, que ¿cierto? Es la misma que la numérica, y la escala expresión facial, donde mostramos caritas, ¿cierto? Ya, y él dice, ¿cierto?, qué carita, él tiene que elegir la carita que mejor refleje su dolor. Ahora, hay ciertas escalas objetivas. La expresión facial del paciente, la sudoración, la movilidad, la tensión muscular, la postura corporal, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, nosotros lo podemos medir. Entonces, un paciente, ¿cierto?, tiene que reflejar, ¿cierto?, su dolor, lo puede expresar y nosotros lo podemos medir con respecto a estos parámetros. La escala de EVA, ¿cierto?, que nosotros habitualmente le mostramos al paciente. La escala visual analógica es un conjunto de números de 0 a 10, donde el 0 expresa que no tiene dolor, ¿cierto? Y el 10 es la máxima intensidad, y entre el 4 y 5, ¿cierto?, es un dolor moderado. Entonces se le pide, ¿cierto?, al paciente que seleccione el número que mejor indique la intensidad del síntoma que se está evaluando. Es fácil y sencillo. La escala de expresión facial fue introducida especialmente para niños que todavía no saben leer, ¿cierto? Mayores de 3 años o menores de 3 años, ¿cierto? Y en pacientes geriátricos o con discapacidades cognitivas se utiliza entonces una escala similar, pero con dibujos de caras de adultos. Aquí está, ¿cierto?, la escala de expresión facial. Entonces se le pide, ¿cierto?, que identifique entonces la carita que representa, ¿cierto?, su dolor. Acá están entonces, esto es lo que utilizamos nosotros, ¿cierto?, en el campo clínico, y le mostramos esto entonces al paciente. ¿Qué vamos a hacer en enfermería? La valoración se centra, ¿cierto?, en el informe del paciente. Ya dijimos que el dolor, ¿cierto?, es lo que el paciente, la intensidad es lo que el paciente refiere. Se debe citar en forma textual la descripción proporcionada por el paciente para ayudar el proceso diagnóstico y el tratamiento. Se debe valorar el inicio del dolor, la duración, las causas y los factores agravantes y el alivio del dolor. Entonces, cada vez que ustedes valoren el dolor del paciente, ¿cierto?, tienen que registrar todos estos factores. Se debe valorar la cualidad, la intensidad y los efectos del dolor sobre los aspectos físicos y psicosociales y espirituales.
Me quedó por ahí abajo la diapositiva. Estamos, bibliografía entonces, COSIER, ya lo dijimos, y además, ¿cierto? El MinSal, con la guía clínica de hipertensión arterial, la pueden bajar, ¿cierto? Y tenerla a su disposición en su escritorio. Dudas, consultas. Un resumen, ¿cierto? De su guía para que vayamos, ¿cierto? Entonces, incorporando los signos vitales en nuestra valoración con el paciente. Ya ustedes ya tienen el examen físico, ahora los signos vitales y ya estamos, ¿cierto?, teniendo un paciente con alteraciones del, ¿cierto? Y podemos interpretar entonces algo más en nuestro examen físico. ¿Dudas, consultas? Todo claro, profe. Ok, muchas gracias. ¿Profe? Dígame, Vamos a ver los tipos de dolor. los tipos de dolor los ven después en fisiopato. Ah, ya, sí, ya lo vimos. Ujú, sí, Ya, sí, ya, profe. así no, acá es solamente lo de enfermería, ¿cierto? Como ustedes van a valorar lo que van a valorar, ¿cierto? Cuando ustedes atiendan a un paciente. Y la fisiopatología ya las están trabajando, ¿cierto? En fisiopatología. Entonces Sí, ustedes al paciente le van a reconocer qué tipo de dolor tiene, si es agudo, crónico, ¿cierto? Y toda la clasificación que ellos tienen. En la guía también creo que está la valoración del dolor, ok, profe, de gracias. los tipos, sí. Bien, hartas cosas ya tienen, ¿cierto? Como conocimiento que van completando la fisiopatología, ¿cierto? Entonces es súper importante para ustedes porque le va a dar fundamento a su proceso de atención. Así que bien. Bueno, si no hay dudas, dejamos hasta acá y nos vemos entonces mañana algunos y el resto la próxima semana. Profesora, ¿O no? La ¿se puede próxima quedar un semana no, ratito? po. Ok, ok. La próxima semana, ¿tenemos clase o no? No. Es No, su, profe, es su pausa. semana, ¿cierto? De descanso, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces hoy los veo por allá. Los veo el 14 de junio, ahí está. Además que el 7 de junio es feriado. Bien. Ok, jóvenes, que tengan buen fin de semana, buena semana de descanso y me quedo con la Francisca. Ya, profe, gracias. Chao, Chao, que profe. estén bien. Chao, Cuídense, profe, gracias. Chao, profe. cuídense mucho los que salen. Chao, profesora. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, Chao, jóvenes. profe. Profe, yo igual le quería hablar un temita. Un temita. Sí, Ok, lo del... Ya, Francisco. ya. Yo iba a hablar un tema con usted, con mi grupo,